Muy buenos días a todos. A continuación, Luis Castillo y quien les habla, José Gregorio Fariña, les presentaremos el tema titulado Análisis total del sistema de producción mediante la técnica de análisis nodal. En la siguiente lámina se muestra el contenido de la presentación, el cual comprende la definición del sistema de producción, la definición de lo que es el análisis nodal, la carga de líquido en pozos de gas, que es uno de los problemas principales en dichos pozos. También le mostraremos una aplicación práctica de análisis nodal a un pozo de gas y por último, las conclusiones asociadas a este trabajo. En cuanto al sistema de producción, se tiene que este sistema está conformado por tres subsistemas: el subsistema yacimiento, el subsistema pozo y el subsistema facilidades de superficie, tal como se visualiza en la figura a mano derecha. Y se define este sistema de producción como aquel que tiene la capacidad de transportar los fluidos desde el yacimiento hasta la superficie y separarlos en petróleo, gas y agua a través del separador de producción. En la siguiente lámina se pueden visualizar las caídas de presión en el sistema de producción, las cuales experimenta el fluido desde el yacimiento hasta el separador. Es decir, que para que una burbuja de gas fluya desde el yacimiento hasta el separador, tiene que vencer las distintas pérdidas de presiones que ocurren en el sistema. En otras palabras, la caída de producción del sistema responde a un balance de energía donde la sumatoria de las pérdidas de energía en forma de presión de cada componente es igual a la pérdida total de energía, como se visualiza a nivel de la ecuación inferior, en donde tenemos que la pérdida de presión total, que básicamente es la presión de yacimiento menos la presión del separador, es igual a las pérdidas de presiones presentes en todo el sistema de producción. Otra forma de visualizar estas pérdidas de presión es a través del diagrama de perfil de presiones, como se visualiza en la lámina que vemos en pantalla, donde el delta P1, que representa la pérdida de presión que hay a nivel de yacimiento, es igual a la presión de yacimiento menos la presión de fondo fluyente en la cercanía del pozo. El delta P2, que representa la pérdida de presión que hay a través de la completación del pozo, es igual a la presión de fondo fluyente en las cercanías del pozo menos la presión de fondo fluyente en el fondo del pozo. Posteriormente tenemos el delta P3, que representa la pérdida de presión a nivel de la tubería de producción del pozo, y es igual a la presión de fondo fluyente en el fondo del pozo menos la presión de cabezal. Luego tenemos el delta P4, que está representado por la pérdida de presión que existe a nivel de choque o estrangulador, y es igual a la presión de cabezal menos la presión de línea. Y por último tenemos el delta P5, que viene a ser lo que es la pérdida de presión que existe a nivel de la línea de producción del pozo. Y esta es igual a la presión de línea menos la presión del separador. Muy bien, ahora pasemos a definir lo que es la técnica de análisis nodal. La técnica de análisis nodal viene a ser un procedimiento que busca determinar a qué caudal de producción producirá un pozo de gas condensado, petróleo o un pozo de agua, evaluando el efecto de varios componentes como el tamaño del reductor, la presión del separador, el diámetro de la línea de flujo y el diámetro de la tubería de producción, entre otros. Cada uno de estos componentes es evaluado por separado y luego se combina para optimizar el sistema de forma integral a fin de obtener el caudal o tasa de producción óptima.
En la figura a mano derecha se muestra el gráfico resultante de un análisis nodal, el cual lo explicaremos en la siguiente lámina. Como se puede observar, el gráfico de presión versus tasa se muestran dos curvas. Una curva roja que representa la curva de oferta y una curva azul que representa la curva de demanda. Si nosotros colocamos el nodo solución en el fondo del pozo, entonces la curva roja estaría representada por la capacidad que tiene el yacimiento de aportar fluido y la curva azul estaría representada por la habilidad que tiene el pozo conjuntamente con las líneas superficiales de manejar la producción que aporta dicho yacimiento. El punto de intersección de las dos curvas establece la capacidad de producción del sistema. Ahora bien, en la siguiente lámina veremos algunas sensibilidades de algunos componentes. Como verán, en esta lámina se muestra el efecto de algunos parámetros en el caudal de producción a través de la técnica de análisis nodal, teniéndose que en el caso del gráfico 1 y el gráfico 2 muestra el efecto de los parámetros de yacimiento sobre el caudal de producción. Y el gráfico 3 y gráfico 4 muestra el efecto de los parámetros del pozo sobre el caudal de producción. Teniéndose que en el gráfico 1, a mayor presión de yacimiento, mayor es el caudal de producción. El gráfico 2, a menor daño de formación, mayor es el caudal de producción. En el gráfico 3, a mayor diámetro de la tubería de producción, mayor es el caudal de producción para altas presiones de yacimiento. Y el gráfico 4, a mayor diámetro del estrangulador, mayor es el caudal de producción. A continuación, les dejo con mi compañero Luis Castillo, quien explicará el fenómeno de hold-up de líquido o carga de líquido en pozos de gas. Tomando en cuenta que una de las mayores problemáticas que se presentan durante la producción de pozos de gas se asocian a la carga de líquidos, se le consideró a este para efectos de la presentación, además de su forma de diagnóstico empleando análisis nodal. La carga de líquido ocurre cuando la velocidad de los fluidos que se desplazan a lo largo de una tubería disminuye y las gotas de líquido que viajan en la corriente de gas se precipitan, llegando a generar una acumulación. En la figura anexa se muestran los regímenes de flujo que se pueden presentar en un pozo vertical con producción de gas y líquido. Se aprecia un pozo que inicialmente podría producir con un flujo tipo neblina, sin embargo, a medida que la velocidad del gas comienza a declinar, el régimen de flujo se convertirá a uno tipo tapón o bache y luego a un flujo burbuja, donde ya existirá la acumulación de líquidos y el gas podría desplazarse a través de esa fase líquida solo hasta cuando la densidad del líquido y la presión de la columna hidrostática generada se lo permitan. Entre las formas para determinar y diagnosticar que un pozo de gas presenta carga líquida se encuentran, en primer lugar, el análisis del comportamiento del pozo a través de la realización de análisis nodal, esto considerando que a través de él se toma en cuenta la trayectoria completa de flujo de fluidos desde el yacimiento hasta la superficie. Un ejemplo característico se visualiza en la figura de la derecha, donde sin carga de líquida la curva de demanda se cruza con la curva IPR solo en el intervalo CD, pero de existir presencia de carga líquida causará una intersección adicional en el intervalo AB de la curva IPR. Otra forma de diagnóstico la representa la determinación de la velocidad crítica, a la cual se le define como la velocidad mínima del gas en la tubería de producción, requerida para mover las gotas de líquido hacia la superficie sin que ocurra acumulación. Tal como se expone en la imagen de la izquierda, una gota de líquido estará sometida básicamente a una fuerza de arrastre hacia arriba promovida por la corriente de gas y una fuerza de gravedad hacia abajo debido a la densidad de dicha gota. Teóricamente hablando, se dice que justo
puesto a una velocidad del gas igual a la velocidad crítica, esa gota de líquido se mantendrá estática en el volumen de gas. Existen muchos investigadores que han desarrollado modelos matemáticos para determinar velocidad crítica, pero los precursores fueron Turner, Hubbard y Doppler en 1969, quienes establecieron ecuaciones para determinar velocidad y caudal crítico del gas y densidad del líquido, como se aprecia en pantalla. En adelante, otros investigadores han mejorado la correlación de Turner con la finalidad de incluir otros parámetros que inciden sobre el cálculo de la velocidad crítica. Otra forma de diagnóstico se lleva a cabo superponiendo las curvas de oferta y demanda con la curva característica del caudal crítico de Turner, Hubbard y Doppler, como se muestra en la gráfica. Para una presión estática inicial de yacimiento de 3.281 libras y una presión de cabezal de 1.500 LPC, el punto óptimo está hacia la derecha de la curva de Turner, lo que significa que el caudal crítico debe mantenerse de acuerdo al modelo de Turner en casi 10 millones de pies cúbicos normales de gas, mientras que como el punto de operación está cerca de 75 millones de pies cúbicos normales de gas, se está operando en el lado seguro. En cuanto a las técnicas de remoción de líquidos, resulta importante acotar que no existe una solución única para todos los pozos con carga líquida y su selección dependerá del volumen, el tipo de líquido, las condiciones de presión de yacimiento y de fondo, entre otros. Entre las técnicas de remoción se encuentran el plunger lift, el gas lift intermitente, los surfactantes líquidos o las barras espumantes y las bombas de succión. Como parte de la aplicación práctica, se llevó a cabo el análisis nodal a través del programa PipeSync para la estimación del caudal de producción de un pozo de gas, realizándose la calibración del mismo como se aprecia en la figura anexa. Adicionalmente se introdujeron los datos presentes en la tabla al simulador y se seleccionó la correlación de flujo multifásico, específicamente la de Gray. El nodo solución se colocó en el cabezal del pozo para obtener como resultado una curva de afluencia que representa la capacidad del yacimiento de aportar fluido y la habilidad del pozo para producirlo, interceptado por la curva de demanda asociada al manejo de los fluidos a través de las líneas de flujo. Para realizar la calibración del modelo se tomaron en cuenta las condiciones originales de producción, las sensibilidades al daño de formación y el ajuste o cotejo de la prueba de producción original. El cotejo de producción se logró colocando un daño total de 5 y como se visualiza en la tabla, el error referido al caudal de gas en la prueba de producción es de aproximadamente 0,9%, para la prueba con un reductor de 22/64 de pulgada y de 1,2% para el reductor de 28/64 de pulgada. Como se aprecia en la gráfica, se obtuvo el cotejo para el caudal de líquido en 31 y 48 barriles día para ambos reductores respectivamente. Se concluyó que el análisis nodal puede realizarse en cualquier punto del sistema de producción donde exista un diferencial debido a una restricción o equipo, denominando a este punto como nodo solución. La técnica de análisis nodal consiste en representar en dos curvas la capacidad que tiene tanto el yacimiento para aportar fluido, así como la habilidad que tiene el pozo conjuntamente con las líneas superficiales para manejarlo cuando se considera al nodo solución en el fondo del pozo. La carga de líquidos es uno de los problemas más frecuentes y que revisten gran importancia en la producción de pozos de gas, toda vez que del diagnóstico a tiempo o de la remediación de la situación una vez haya ocurrido, dependerá que los activos gasíferos presenten un comportamiento de producción idóneo. El diagnóstico de la carga de líquidos a través del análisis nodal o mediante la determinación de la velocidad crítica permitirán generarle un escenario preventivo al ingeniero de producción para que de esta manera se trate de evitar la acumulación de fluidos más densos en el fondo de los pozos que pueden concebir un ámbito que albergue situaciones de paralización temporal o total de la producción. El cotejo de producción de las dos pruebas oficiales del pozo en estudio fue realizado sensibilizando el daño de formación, obteniéndose un ajuste con un daño igual a 5. Se realizó el cotejo de las pruebas de producción del pozo presentando un error de 0,9 y 1,2% para ambos diámetros de reductor, y en cuanto al error obtenido asociado a la presión de cabezal en ambas pruebas es menor al 0,4%.
En cuanto al caudal de condensado estimado a partir del análisis nodal, estos fueron de aproximadamente 31 y 48 barriles por día para ambos diámetros del reductor, teniéndose un error menor al 4% al compararlas con las pruebas reales del pozo. Muchas gracias por su atención y estamos a la orden para sus preguntas.